El otro anticalam sería el relativo al tiempo, que es simplemente el anticalam que nos dice que todo lo que tiene una causa, a ver un momento, de hecho, a ver un momento, entidades no materiales, aquí mira, defensa, aquí está. La forma principal en la que lo planteé es todo lo que tiene una causa es temporalmente posterior a la causa. Sí, a su causa, exacto. La premisa 2 es el universo no es temporalmente posterior a nada, por lo tanto el universo no tiene una causa, porque, o sea, claro, no hay nada anterior al universo, en otro sentido, ¿no? En ese sentido. Claro. Y, claro, se ha intentado atacar sobre todo la primera premisa, porque la segunda no tiene sentido que la intenten atacar, ya que la segunda premisa se basa en la propia definición de universo que nos da Craig. Craig, por cierto, esto es importante decirlo, aunque, bueno, iba a decirlo en la segunda premisa, pero lo digo ya. Sí. Craig define el universo como el conjunto de la materia, el espacio, el tiempo y todo lo que contiene, concretamente la materia, ¿no? Y la energía, entiendo, pero bueno, digamos, el espacio y tiempo y su contenido. Es importante, es muy importante, porque si Craig hubiera definido universo como todo lo que existe, que es como lo define la Real Academia Española, entonces sería muy fácil demostrar que el universo no puede tener una causa, porque, claro, si todo lo que existe tiene una causa, claro, esa causa sí existe también, o sea que está incluida en el conjunto de todo lo que existe, ¿no? O sea, si el universo dices es el conjunto de todo lo que existe, pues la causa también está incluida en el conjunto. Tendría un problema similar al que tiene el argumento que no está formulado como lo dice Craig, porque cuando yo aprendí el cosmológico en casa de oración, era todo lo que existe tiene una causa, pero si dices todo lo que existe tiene una causa, pues necesariamente vas a incluir a Dios, entonces se devuelve la pregunta de cuál es la causa de Dios. Y aquí es donde Craig hace la sutil modificación de que todo lo que comienza a existir, efectivamente. Ya puedes excluir a Dios ahí si dices que Dios no comenzó a existir. Entonces, algo así sucede ahora si definen el universo como todo lo que existe. Es que generalmente lo que hacen es, cuando meten a Dios lo usan, o bueno, le aplican la excepción a la regla, especial, ¿no? O sea, sí. pero nunca, o sea, nunca justifican por tal, simplemente lo definen como si Dios es un ser inmaterial, si es todopoderoso, si es perfecto, si es totalmente bondadoso, eso es Dios, por eso. O sea, tú puedes definirlo como tú quieras, pero ahí el detalle es que tú ya le estás dando unas características solamente porque es lo que te acomoda, ¿no? O lo que se acomoda a la definición de Dios que tú tienes, nada más porque se puede. O sea, de nivel de argumentación tú puedes ¿sabes cómo me suena a mí? Y a lo mejor es también muy burdo, pero a mí me gusta mucho usar ejemplos así porque se me hace como hasta divertido un poquito. Es decir, como cuando dicen, ¿quién gana, Goku o Superman? Bueno, es que Superman tiene 3 puntos de poder más de los que Goku puede llegar a tener. O sea, ¿me explico? O sea, tú puedes darle más ceros al poder de Superman, más. Que es lo que han hecho en muchos. Es que Superman movía el universo entero solamente con su fuerza en un cómic, dices. Pues sí, o sea, si tú dejas volar tu imaginación, puedes hacer hasta lo que no te... O sea, cualquier cosa. O sea, tú puedes agregarle más ceros al poder de Superman y Superman puede vencer de un golpe a Dios, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y eso es lo que a mí me llama la atención. A Dios lo pueden definir. La otra vez veía precisamente una entrevista que le hacían a Craig y le decían, ¿y entonces Dios cómo sería? No, es que mira, Dios puede hacer estas cosas y también tiene la habilidad y la capacidad de hacer esto. Hay un TikToker que hace comparaciones entre quién ganaría, Batman o Iron Man, ¿no? De cómics distintos. Y te dice, bueno, por la tecnología que usa uno y el otro, y hace una comparación súper buena y súper entretenida y toda la cosa. Y suena bien lógico las cosas que dice. Por cierto. Pero al fin y al cabo, ¿mande? Nomás por cierto, Aristarchus, hay gente en TikTok preguntando que cuándo te vas a hacer una cuenta para que hagas videos. ¿En TikTok? Sí. No sé, yo tenía pensado empezar en Twitter en algún momento, cuando vea, pero en TikTok no lo había pensado. No, en TikTok, te había dicho la otra vez con Jolulipa, pero si ahí, pues estás en un canal, igual agarras tu celular, te grabas un videíto, 1 minuto y pues que la gente te empiece a ver. Te hacemos dúo y te compartimos. Pues sí, lo pensaré, vale, pues estaría bien. Hay que hacer más rápido. Sí. Pero bueno, perfecto, entonces, pues lo tengo solamente en cuenta.
quería plantearlo de esa manera, ¿no? Porque tú puedes redefinir incluso a Dios, ¿no? Porque cuando hablamos de Dios existe, siempre una de las primeras preguntas que viene, al menos de mi parte y de muchos también de nosotros, es para ti, o sea, vamos a definir primero cuál Dios, ¿no? ¿Qué definición tienes de Dios, ¿no? Y ahora Claro. sí empezamos a hablar. ¿Por qué? Porque realmente ahí cada versión de Dios distinta, incluso entre el mismo cristianismo, que es el más popular, por eso hablamos de cristianismo, no porque le tengamos un odio específico al cristianismo, simplemente porque es el más popular y el que más se practica. Incluso en el mismo cristianismo, Dios es capaz o incapaz de hacer distintas cosas. Entonces, por eso mismo, tenemos que, por eso lo comparo con redefinir a un personaje de un cómic con otro personaje de otro cómic en multiversos, donde Spider-Man aquí sí puede lanzar, ¿cómo se dice? Telaraña de su propio cuerpo, pero en otro universo puede hacer, otro multiverso puede hacerlo pero otro universo necesita Andrew Garfield y Tobey Maguire. Sí. La versión de Tobey Maguire le salía del cuerpo y en la de Garfield le salía. Exactamente. A eso me refiero yo. Para mí Dios, o sea, las distintas denominaciones de cristianismo es como multiversos de Dios, ¿no? Porque Dios puede hacer o no puede hacer ciertas cosas. El Dios y verso. Dios y verso. Entonces, hay distintas definiciones de Dios. Ya, como he dicho antes, por ejemplo, la de Craig es muy distinta de la de los tomistas. Porque ahora, de hecho, vamos a entrar en la cuestión del tiempo y la de, por ejemplo, la de, mientras que un tomista diría que Dios es un ser absolutamente atemporal, o sea, que está fuera del tiempo, algo muy difícil de entender y a mi juicio lleva a conclusiones un poco raras y absurdas. Pero Craig dice que no, que Dios es atemporal sin el universo y temporal con el universo. Y después vamos a intentar entender qué es lo que significa esto, ¿no? Porque a mí me costó bastante entender qué es lo que quería decir Craig y creo haberlo entendido ya. Pero sí, por ejemplo, un tomista, cuando habla de Dios, pues si le preguntas a un tomista que se conozca bien su doctrina, le preguntas, ¿Dios existe ahora mismo? Te tendrá que decir que no. Dice, no, ahora no, porque no existe en el tiempo, o sea, no existe ahora. Y dice, ¿existía Dios ayer o la semana pasada? Y dice, no, porque no existe en el tiempo, o sea, no existe en momentos del tiempo. Y digo, vale, entonces Dios no ha existido nunca, porque nunca significa, la definición es en ningún momento del tiempo. Pues sí, Dios no ha existido nunca, ¿vale? Es que los tomistas tienen que decir esto. Eso se lo has preguntado a Félix, porque Félix es tomista. Sí. Pues no sé si esto concretamente se lo he dicho, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, a ver, yo un tomista que con cierta habilidad te dirá, no, a ver, siempre ha sido verdad la afirmación de que Dios existe, pero no es que Dios exista ahora, aunque la afirmación de que Dios existe la formulas en tiempo presente, pero bueno, da igual, el caso es que siempre es verdad la afirmación Dios existe, pero no es que Dios exista ahora, sino que ahora es verdad esa afirmación, ¿vale? Es una manera, es la fórmula tomista, o por lo menos con los tomistas con los que yo he hablado, ¿eh? A lo mejor no todos hacen así. Yo hablo desde mi experiencia en conversaciones y en debates. Por supuesto. Entonces, pero Craig lo plantea de una forma distinta, ¿no? En todo caso, yo cuando analicé el Kalam, lo analicé desde los dos puntos de vista, desde el tomista y desde el de Craig, porque como hay tomistas que también se aferran al Kalam, a pesar de tener las 5 vías, dicen, hostia, pero el Kalam también nos sirve, ¿no? Pues bueno, quiero atacar tanto a ese Dios como al otro cuando ataco al Kalam. Y entonces tienes que atacar a Tobey Maguire y a Andrew Garfield. Exacto. O sea, el que tiene las telarañas desde la muñeca y el que las tiene con el cargador, efectivamente. A ver. En el caso de esto yo digo que en mi experiencia, igual que antes he dicho que en mi experiencia no veo que haya causación ex nihilo, sino que las cosas causadas son causadas por reconfiguración de materia previa, en la que el ente causante reconfigura una materia previamente existente, eso con el anticalam M, pues ahora con el anticalam T, yo digo que en mi experiencia, yo veo que todo lo que es causado, pues la causa es anterior al efecto. Esto me lo han intentado discutir varios teístas. Primero, pues con algunos ejemplos, que como el típico ejemplo dice, no, si yo empujo un mueble,
mi acto de empujar es simultáneo al acto de moverse del mueble. Ellos dicen que eso es causalidad simultánea, que la causa no es antes en el tiempo, sino que es simultánea al efecto, ¿no? O por ejemplo dicen, no, si yo aprieto una lata, mi acto de apretar es simultáneo al estrujamiento de la lata. Esto es falso, de hecho, y yo demostré, tengo un vídeo hablando con Rincón Apologético en el que explico físicamente por qué esto es falso. Y es que estos ejemplos que ponen de empuje de objetos, Sí. a ver, para empezar, son ejemplos que no están teniendo en cuenta. O sea, parten de la idea bastante, yo diría aristotélica, en cierto modo, una idea aristotélica que asume que los cuerpos materiales son continuos de materia, o sea, que son, digamos, sí, que son pues un cúmulo continuo de materia en lugar de estar formados por partículas. Y asumen que cuando yo, claro, su razonamiento es, para que yo ocupe un espacio al empujar el mueble al mismo tiempo tiene que haber salido de ese espacio, pero no puede ser que salga después de que yo lo ocupe, porque entonces yo y el mueble estaríamos ocupando el mismo espacio al mismo tiempo, ¿no? O sea, si yo estoy empujando y el mueble se está moviendo, claro, no puede ser que el mueble se mueva después. Claro, y no puede ser que se mueva después de que yo, por ejemplo, si el mueble está aquí y yo mis manos las empujo, las muevo hasta aquí, no puede ser, claro, el mueble no puede ser que se haya movido después, porque entonces yo habría penetrado dentro del mueble antes de que se mueva. No sé si me explico, ¿no? Que estaríamos ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. Ese es su razonamiento. Es un razonamiento equivocado porque asume que los cuerpos son materia continua, cuando los cuerpos están hechos de partículas y esas partículas no están tocándose, los núcleos atómicos no se están tocando, sino que ocupan las posiciones que ocupan por repulsión electromagnética, y cuando yo empujo algo, los núcleos atómicos míos no están tocando los núcleos atómicos, sino que es la repulsión electromagnética entre, digamos, porque los electrones que hay en la capa externa tienen carga negativa, ¿no? Pues esa repulsión es la que hace por fuerza electromagnética que el otro se mueva. Pero entonces, aquí no hay un momento en el que algo ocupa el espacio de otra cosa, sino que hay un momento en el que algo se mueve y posteriormente, por repulsión electromagnética, algo se desplaza. Y esto no lo digo simplemente porque yo crea que puede funcionar así, sino porque tiene que funcionar así, ya que si no funcionase así, y efectivamente, si los ejemplos de empuje de objetos fuera un movimiento simultáneo, entonces eso significaría que podríamos transmitir información a más velocidad que la velocidad de la luz. Por ejemplo, si yo tengo un mueble muy largo, ¿no? de kilómetros, y yo lo empujo desde un extremo, si se mueve simultáneamente todo el mueble, todo el bloque a la vez, eso significaría que al otro lado del mueble, a varios kilómetros, se ha enviado instantáneamente una información. ¿Me explico con esto? Porque es un poco difícil de visualizar. Quien no lo entienda, en el chat puede ver mi vídeo con Rincón Apologético sobre la causalidad simultánea. Lo digo porque en ese vídeo pongo una ayuda gráfica como para que se pueda visualizar mejor, ¿no? Claro. Para que se vea. Vayan pero a verlo en el canal de Aristarcos, porque es donde pone esas cosas, ¿no? O sea, claro, sí. Exacto. Entonces, el caso es que, de hecho, esto había el novio de mi prima, siempre me acuerdo, porque es una persona que tiene ideas muy locas siempre. Y me acuerdo que tenía una idea, dice, se me ha ocurrido una manera de comunicarnos más rápido que la luz. Se llama el palo largo. Ah, sí, cierto. Con un palo muy largo que llega hasta la luna, yo muevo el palo aquí, y como todo el palo se mueve a la vez, pues instantáneamente el palo se moverá en la luna. O sea que, claro, y la luz tarda un segundo en llegar a la luna, ¿no? Porque está a entre 300.000 y 400.000 kilómetros, ¿no? Claro, si yo muevo el palo aquí, el palo se mueve en la luna instantáneamente. Y digo, no, es que no es instantáneo, es que hay un tiempo que tarda en llegar el efecto de que se ha movido el palo. Incluso se puede romper si es demasiado rígido, ¿no? Pero estos ejemplos que ponen no son válidos. O sea, no me demuestran que la causa no sea anterior al efecto. En todos los ejemplos que conozco hasta ahora, la causa es anterior en el tiempo al efecto. También, a ver, se ha intentado dar otro ejemplo con el caso del entrelazamiento cuántico demostrado a través de
de las desigualdades de Bell, que es algo que yo honestamente siempre digo que nunca he entendido exactamente cómo las desigualdades de Bell demuestran que el entrelazamiento cuántico no puede ser, como proponía Einstein, un caso de variables ocultas, ¿no? Pero en todo caso, incluso no entendiéndolo, yo lo que argumento aquí es que, para empezar, podría discutirse muy fuertemente que se trata de un ejemplo de causalidad, o sea, de causación, porque está claro que no transmite ninguna información del punto A al punto B en ningún caso. O sea, tú no puedes comunicarte a más velocidad que la velocidad de la luz con entrelazamiento cuántico. Y además de eso, no es un caso de causación de que algo empieza a existir. Es simplemente un caso en el que dos partículas que están en un estado de indefinición cuántica pasan a estar definidas, pero no es un caso en el que algo empieza a existir. O sea, no hay nada empezando a existir. O sea, que no me sirve para lo que estoy diciendo yo, que es que cuando se causa el hecho de que algo empieza a existir, el causante es anterior en el tiempo a lo causado. Nunca nadie me ha conseguido demostrar un ejemplo que invalide esto, y por lo tanto, la primera premisa del anticalam T tiene exactamente la misma fuerza inductiva, o incluso tal vez más, por cosas que diré después, pero la misma como mínimo que el Calam. O sea, que como mínimo deberían llevarlos a suspender el juicio, porque tendríamos dos premisas muy fuertes para poner en juicio que realmente todo lo que empieza a existir tenga una causa. Y en todo caso, también además de estos argumentos, digamos, científicos que he estado dando, también estarían los, digamos, más filosóficos y lógicos. Por ejemplo, estaría contra la idea de causalidad simultánea, está el argumento del juez de Alexander Proust, que es esta idea de un juez que es un argumento contra la causalidad instantánea, que es, digamos, la causa y el efecto se dan en el mismo instante de tiempo. Sería un juez que dicta una sentencia de ejecución contra sí mismo y en ese mismo momento, en ese mismo instante, o sea, no en uno posterior, sino en el mismo, el verdugo obedece y en el mismo instante mata a ese juez, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tenemos es el juez en el mismo instante existiría y no existiría. Porque, es decir, Pues habría sido... El juez de Rödinger estaría vivo y muerto al mismo tiempo. Y además ni siquiera estamos hablando, como en el caso del gato de Rödinger, no estamos hablando ni siquiera de un caso de indefinición cuántica, que según qué tipo de interpretación de la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿no? Si coges la de Copenhague o lo que sea, puedes interpretarlo de muchas maneras, ¿no? En este caso estaríamos hablando de que literalmente estamos diciendo que el juez literalmente está vivo y al mismo tiempo y en el mismo sentido no está vivo, lo cual es una contradicción y por lo tanto esa forma de causación no es posible. Una especie de principio de incertidumbre aplicado al juez. Sí, exacto, es una cosa. Y en este caso, Craig, este argumento intenta rebatirlo negando que existan los instantes. O sea, él dice que no hay unidades mínimas de tiempo. La ciencia, digamos, los físicos, parece que suelen plantear que sí que hay unidades mínimas de tiempo, porque dicen que está el cronón, el tiempo de Planck. Pero respecto a esta unidad, bueno, pues muchos filósofos podrían decir que como mucho se podría tratar de una cuestión epistémica, es decir, que el cronón es simplemente lo más pequeño que podemos medir, pero que no es una cuestión ontológica, o sea, que no es que realmente haya fotogramas en la realidad. Y claro, a ver, respecto a esta cuestión de que sea epistémico y no ontológico, para defender que no hay unidades mínimas, lo que usan los teístas, a veces, o los que he conocido yo, son los argumentos aristotélicos, los argumentos que usaba Aristóteles contra Demócrito, él los usaba respecto a la materia y a la indivisibilidad de la materia, pero se pueden aplicar al tiempo. Y los argumentos serían, a ver, el tiempo, si tiene unidades mínimas, esas unidades mínimas o tienen duración o no la tienen. Si tienen duración, eso significa que, como mínimo, metafísicamente o teóricamente son divisibles. Claro. Y si no tienen duración, entonces, o sea, si su duración es cero, entonces la acumulación sucesiva
de instantes no podría dar nunca lugar nada. a tiempo, porque 0 más 0 más 0 más 0 más 0 es 0. O sea, ¿no? Entonces, esa sería su postura. Claro, mi postura sería más bien que el concepto de duración no sería aplicable a las unidades mínimas de tiempo. O sea, que aquí están, o sea, no es que, que tengan duración 0, es que el concepto de duración se aplica a una cantidad concreta de instantes, pero que no se aplica a... Claro, es que están asumiendo que se podría aplicar y que sería duración 0. No es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, también una crítica que yo le hago a Craig respecto a lo de que no insistan los instantes viene por el hecho de que Craig es un defensor de la teoría A del tiempo. Y concretamente, si no estoy equivocado, defiende la teoría A del tiempo en su forma más pura y más habitual, que es la llamada presentismo. Es una manera de... Exacto, es una manera de entender que solo existe el presente. Solo el presente es real. El pasado no existe. El pasado es algo que existió. El futuro no existe. El futuro es algo que existirá. Solo hay presente. Y entonces yo le preguntaría a Craig, si los instantes no son reales y el tiempo se podría dividir infinitamente sin llegar nunca al instante mínimo, entonces yo le pregunto, ¿entonces qué es el presente? Porque, por ejemplo, si dices que el presente es la hora actual, no es cierto, porque la hora actual tiene una parte que es futuro y una parte que es pasado. En el momento en que dices la hora ya es pasado. Exacto, y incluso el minuto actual, hay una parte del minuto en el que estamos que es futuro y otra parte que es pasado, incluso la milésima del segundo actual. Sí. Y si vas dividiendo, ves que el presente, según Craig, tendría que ser infinitesimal y que el presente no existe, porque como no existen los instantes, el presente no existe para él. O sea que Craig, que es un presentista, está diciendo que el pasado no existe, que el futuro no existe y que el presente no existe. O sea, está diciendo que nada existe. No existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Porque como es un presentista y niega que haya instantes, yo como afirmo que sí que hay instantes, yo podría decir que el presente es como mínimo el instante actual. Claro. Porque yo afirmo que hay instantes. O sea que yo podría permitirme el lujo de ser un presentista y Craig, que lo es, sin ninguna duda, no se puede permitir ese lujo porque niega la existencia de los instantes. En todo caso, bueno, no puedo desarrollar mucho más aquí, pero incluso aceptando estas posturas de Craig, también he llegado a atacar la causalidad simultánea, incluso asumiendo que no hubiera instantes, como dice él. Y creo que implica estas contradicciones, ¿no? Alguien podría decirme que todo esto, como mucho, llegaría a negar la causalidad instantánea, que es la causalidad dada en un mismo instante, o la causalidad simultánea, que es la causalidad dada a la vez, aunque no necesariamente en un mismo instante, pero podría decirme que eso no niega la causalidad atemporal, que es esa abstracción. La navaja. Claro, esa abstracción de los teístas, ¿no? la causalidad atemporal. Pero tal y como, bueno, esto también es demasiado abstracto para entrar aquí, pero tal y como definen los teístas la atemporalidad, yo lo que explico cuando abordé este tema es que esa atemporalidad es, digamos, es exactamente el mismo tipo de cosa que un instante. Es un escenario en el que no hay cambio, en el que todo está a la vez, en cierta manera, todo es simultáneo, y que, digamos, sería razonable, aunque sea por analogía, aplicar lo que sabemos sobre las imposibilidades en la causalidad simultánea, aplicarlo a esa supuesta causalidad atemporal a la que ellos se refieren, aunque sea por mera analogía, que es una forma válida de razonamiento, por lo menos para aproximarse a ciertas conclusiones. ¿Y qué pasa? Que si escenarios como el del juez nos llevan a una paradoja, a una contradicción, de hecho, los propios teístas deberían llegar a la conclusión de que la manera más razonable de resolver la paradoja es negar que sea, o sea, es afirmar la primera premisa del Kalam, es decir, que las causas tienen que ser anteriores en el tiempo, porque si ese ejemplo del juez de Alexander Proust os lo planteo con sucesión temporal en lugar de todo a la vez, entonces ya no se da ninguna imposibilidad. Es perfectamente lógico a nivel, o sea, es posible a nivel lógico que un juez dicte su sentencia de muerte, que en el siguiente instante o el siguiente minuto o lo que sea, ¿no? El verdugo obedezca y en el siguiente instante
el juez esté muerto. Eso, ahí no hay ninguna contradicción. Un juez que ordena su muerte, después, en el tiempo, el verdugo obedece y después el juez está muerto. Como para que no haya contradicción, basta con aceptar que la causalidad es sucesiva, pues yo creo que la mejor manera de resolver la paradoja del juez es aceptar la causalidad sucesiva y, por lo tanto, aceptar la primera premisa del argumento anti-Kalam T, ¿de acuerdo? No sé si antes, hostia, a lo mejor antes me he confundido, he dicho la primera premisa del Kalam, pero bueno, no sé. Quería decir la primera premisa del anti-Kalam T, ¿no? Del anti-Kalam. O sea, exacto. Entonces, bueno, entonces, para mí está bastante claro. Además, por cierto, ya un último detalle. Si no fuera verdad que las causas son siempre anteriores a los efectos, una cosa interesante es que eso nos podría llevar a aceptar una cosa que los teístas siempre niegan, que es la causa sui. O sea, la idea de que algo pueda ser causa de sí mismo. Claro. Porque, ¿cuál es el argumento por el que yo niego que algo pueda ser causa de sí mismo? Pues yo mismo, yo lo niego, yo digo que no tiene sentido que algo sea causa de sí mismo. Digo, algo no puede ser causa de sí mismo porque si fuera causa de sí mismo, entonces tendría que ser anterior a sí mismo. Es decir, tendría que existir antes de empezar a existir. O sea, tendría que haber un momento en el que existe y no existe. Y por lo tanto sería contradictorio. Pero cuando yo hago este razonamiento, que es el mismo que, por cierto, le he visto hacer a muchos teístas, estoy asumiendo que la causa es anterior en el tiempo a lo causado. O sea, que estoy asumiendo la primera premisa del anti-Kalam T. O sea que el anti-Kalam T se puede defender muchísimo. Es una cosa prácticamente indestructible, porque la primera premisa es prácticamente indestructible y la segunda, encima, es lo que ya afirma el propio Craig, ¿no? Pero o sea, claro, es que si los teístas renuncian a que la causalidad tenga que ser anterior en el tiempo, podrían tener que aceptar la causa sui. O sea, que cuando me preguntan cuál es la causa del universo, yo digo, pues el universo se causó a sí mismo. Y dirían, hombre, no, el universo no se puede causar a sí mismo, porque para causarse a sí mismo tiene que existir antes de existir. Yo digo, no, tú mismo me has dicho que la causa no tiene por qué ser antes del efecto. O sea, ya no te sirve este razonamiento. O sea, que lo tienen muy jodido para ir contra esto. Entonces aquí, yo creo que la primera premisa del Kalam, solo con el anti-Kalam M y el anti-Kalam T, tenemos dos razonamientos inductivos que van en contra, o sea, dos razonamientos que juegan en contra totalmente y además muy fuertemente defendibles, que nos llevarían a dudar muy seriamente de que la primera premisa del Kalam sea válida. Y bueno, si queréis entramos ya en la segunda premisa del Kalam. Sí. La segunda premisa, que es un poco más fácil de defender. Bueno, sí. La segunda premisa, como sabemos todos, pues Craig la intenta defender por la vía científica, basándose en el Big Bang, y por la vía filosófica, basándose en ciertos argumentos filosóficos de la imposibilidad del tiempo infinito hacia el pasado. Por la vía del Big Bang, pues, bueno, yo creo que el Big Bang es un fenómeno claramente demostrado observacionalmente, ya sea, pues, por el fondo de radiación cósmica, por el corrimiento hacia el rojo de las galaxias. Incluso hay otros elementos que nos llevan a pensar que el universo, pues, tal y como lo conocemos, tiene un punto inicial, ¿no? Por ejemplo, la entropía, ¿no? Si el universo fuera eterno tal y como lo conocemos y asumiendo una regularidad en las leyes que observamos, pues la entropía ya habría llegado a la muerte térmica, ¿no? Porque la muerte térmica es... exacto. Eso es lo que menciona mucho Dante Urbina. Sí, exacto. Entonces, claro, lo que pasa es que frente a esto se pueden plantear otros modelos. De hecho, hace poco vi un paper científico de Alexander Vilenkin, que es muy conocido por lo usa mucho Craig y lo usa Dante Urbina, pero no era el de Vilenkin con Guth y con... No era ese, era otro, era Vilenkin con Mizani. No sé si era con una... Pero bueno, era Vilenkin con Mizani y intentaban defender que diversos modelos de universo, el universo cíclico, el universo en el que es una semilla
que está eternamente concentrada y después se expande. O sea, diversas formas de universo eterno hacia el pasado defienden que tampoco serían viables, o sea, que tiene que haber un momento inicial y que no serviría un universo que se expande y se contrae en ciclos, porque según ellos, según este paper científico, digamos, el nivel de entropía tendría que transmitirse de una expansión a otra y por lo tanto se habría llegado a la muerte térmica. Es uno de los muchos argumentos que dan. También pasaría lo mismo con otros modelos de universos que plantean. Lo curioso es que no pasaría con un modelo de universo que planteaba Sean Carroll, por ejemplo, y que de hecho Santaolalla, bueno, de hecho hay algunos científicos que la han propuesto como posible, que es esta idea del doble universo en el que hay un universo que se expande hacia el pasado y otro que se expande hacia el futuro, en el que el universo que se expande hacia el futuro, que sería, digamos, es el universo y el antiuniverso. En el antiuniverso, la entropía funcionaría al revés, porque la flecha del tiempo estaría invertida hacia el otro lado. Así que con este modelo concreto no se podrían usar argumentos de entropía diciendo que tendríamos que haber llegado a la muerte térmica, porque a partir de cierto punto la entropía funciona hacia el otro lado, ¿no? Digamos, aunque hay un punto inicial en el que estaría una entropía mínima, supongo, o sea, un punto no inicial, pero un punto central, y a partir de ahí, a ver, desde este modelo, para explicarlo rápido, que es una especie de reloj de arena, visualizándolo, pero claro, aquí lo tendríamos que visualizar como si fuera teoría del tiempo B, pero este modelo de doble universo, de universo y antiuniverso, para explicarlo rápido, si fuéramos atrás en el tiempo, al llegar al Big Bang, según esta idea, podríamos seguir yendo todavía más atrás en el tiempo y estaríamos en el tiempo del otro universo que va hacia detrás, ¿vale? Es una cosa muy rara, pero bueno, se ha planteado así, ¿no? En todo caso, aquí lo que usaría Craig, desde una concepción A del tiempo, todavía no estoy entrando en la teoría B, es la idea de argumentos filosóficos contra el tiempo infinito. No voy a entrar en argumentos como el Grim Reaper, que es contra las series causales infinitas, aunque también quizá para mí sería aplicable aquí. Pero bueno, el argumento contra el tiempo infinito hacia el pasado sería básicamente la idea de que si antes del momento presente ha transcurrido una cantidad infinita de tiempo, significaría que esa cantidad infinita de tiempo se ha completado. O sea, significaría que es un finito que ya es finito, ¿no? Un finito que se ha finalizado. O sea, un infinito finito. Si el tiempo que ha transcurrido hasta ahora es una cantidad infinita, significaría que una cantidad infinita se ha completado y que además lo ha hecho por adición sucesiva. Y es imposible, por definición, que se complete nunca un infinito por adición sucesiva. ¿Vale? Esa es la posición filosófica. O sea, un infinito por adición sucesiva nunca se completa. Pero desde si el tiempo fuera infinito hacia el pasado, se habría completado, habría pasado ya una cantidad infinita de tiempo. Esto lo estuve comentando con Rafa del canal, ahora no me acuerdo, de la cantina del ateo. La cantina del ateo, sí. Lo comenté. Él dice que estos argumentos son falaces porque dice que estos argumentos implícitamente asumen que hay un punto inicial y que desde ese punto inicial ha pasado una cantidad infinita de tiempo, cuando lo que está diciéndose al decir que el tiempo es infinito hacia el pasado es que no hay punto inicial, que no hay un inicio, ¿de acuerdo? O sea, que estos argumentos están asumiendo un inicio y asumiendo para llegar a ese imposible lógico de el infinito finito, ¿no? De que se ha completado por adición sucesiva una cantidad infinita de momentos. Yo no veo, no sé hasta qué punto me convence la posición de Rafa, aunque la veo muy respetable y no podría tampoco demolerla ahora mismo fácilmente, o sea que, de hecho yo mismo me la he planteado alguna vez, pero bueno, yo tiendo a concederles a los teístas la idea de que el tiempo sea finito hacia el pasado, aunque sea porque, bueno, tengo un 50% y de las dos posibilidades para mí siempre ha sido la más plausible, ¿no? Que el tiempo sea finito hacia el pasado. Lo que pasa que esto implicaría que el universo empezó a existir.
A ver, depende, porque si adoptamos la teoría B del tiempo... Donde todos son simultáneos. Exacto, ahí podría llegar a descartarse. ¿Tenemos buenas razones para descartar la teoría B del tiempo? A ver, por una parte, podríamos... para descartar, no, para abrazarla, ¿no? Como verdadera. Yo en el texto que he escrito, pues doy algunos argumentos que podrían funcionar a favor, algunos basados en la relatividad, y sobre todo en paradojas que parecerían destruir la idea de simultaneidad temporal, como la paradoja de Andrómeda, planteada por Roger Penrose. No sé si la planteaba en su libro de La nueva mente del emperador, pero bueno, es una paradoja que no la voy a reproducir aquí porque es bastante compleja de reproducir, pero que si aceptamos ciertas premisas de la relatividad, incluso general, creo, parecerían acabar con la idea de simultaneidad y por lo tanto acabarían como mínimo con el presentismo, con la idea de que solo existe el presente. Tampoco voy a decir que acabarían con la teoría A, porque hay algunos que se les ha ocurrido otras formas de teoría A, como la de el growing block, o sea, una teoría desde la cual existe el presente y el pasado, pero no existe el futuro. El pasado y el presente existen simultáneamente, pero no existe el futuro. Esa es la teoría del growing block. Y la teoría del moving spotlight también, pero bueno, no voy a entrar en esas teorías. Yo creo que el presentismo parecería quedar muy tocado cuando se rompe la simultaneidad a partir de ciertas paradojas y a partir de, hombre, los fenómenos de dilatación temporal que predijo Einstein con su teoría han sido demostrados experimentalmente. Se puso aviones con relojes atómicos, aviones comerciales a moverse por el planeta y se vio que los relojes de esos aviones habían corrido de forma distinta. Sí. Porque la velocidad implica estos cambios, ¿no? Implica la dilatación temporal, igual que implica la contracción espacial. En todo caso, más allá de los argumentos para defender la teoría B, yo lo que sobre todo digo, porque yo no me comprometo totalmente con la teoría B, yo acepto que, por ejemplo, intuitivamente, la teoría A parece la más intuitiva, digamos, ¿no? Pero yo lo que digo es que los teístas deberían abrazar la teoría B, porque como habéis dicho, creo que lo ha dicho uno de vosotros, no sé si era Julien o Armandowski, los teístas, muchos de ellos, por lo menos los tomistas, imaginan un Dios, conciben un Dios que ve todo el universo a la vez, porque está fuera del tiempo. O sea, que están aceptando la teoría B, porque si Dios lo está viendo así, tiene que ser así objetivamente. Güey, la Biblia dice, claro. hay un salmo que dice que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, o sea... Claro. Incluso te estás trabando, los soy cristianos... yo, Armando. ¿Eh? ¿Te estás ¿Soy trabando yo? o soy yo? Yo ¿Me estoy escuchan viviendo. ustedes? Sí. Sí, yo te oigo bien. Entonces soy Alan yo. dice que me sacan, entonces Alan. O sea, sobre todo los cristianos de corte calvinista, que bueno, realmente todos los cristianos que creen en las características omni de Dios, o sea, omnipresencia, omnisciencia y si es omnisciente, necesariamente conoce el pasado, el presente y el futuro. Eso estaría presuponiendo a su vez la teoría B del tiempo. Y de hecho ese video que hiciste donde mencionas que el argumento Kalam se autorrefuta, Sí. mencionando esto, está buenísimo también. Sí, de hecho, este es otro argumento mío que se llama el auto-anti-Kalam, que tiene, sí, claro, es el Kalam, claro, es autorrefutándose, ¿no? Que es, primera premisa, si el Kalam es verdadero, existe un Dios atemporal. Segunda premisa, si existe un Dios atemporal, la teoría B del tiempo es válida, es verdadera. Tercera premisa, si la teoría B del tiempo es verdadera, el Kalam no funciona, ¿no? Porque, claro. Y el propio Clegg dijo en su momento que con teoría B no funcionaba. Claro. Ahora se ha desdicho con esto, pero yo en el texto que escribí demuestro que no tiene ningún motivo para desdecirse, que tendría que seguir diciendo lo mismo. Además, el propio Clegg planteó que algunos teístas veían a Dios el universo de esta manera. O sea, Dios, la relación de Dios y el universo la veían de esta manera. Y esto también lo desarrollo en el texto. Y por otra parte, bueno, a ver, aquí, bueno, y que el Kalam llega a un Dios atemporal también lo dice Craig.
La cosa está en que Craig tiene una manera curiosa de entender la atemporalidad de Dios. Y aquí entraríamos, o sea, este auto-anticalam me serviría contra los tomistas que quieren abrazar el calam, pero no me serviría quizá contra la manera en la que Craig lo plantea, porque Craig se dio cuenta de este problema. Entonces Craig ya no imagina un Dios que está siempre fuera del tiempo, viendo todo el tiempo a la vez, sino que él imagina un Dios que ahora mismo es temporal y que está viviendo y que sabe el futuro, pero Craig no dice que Dios sabe el futuro porque el futuro ya exista, como diría un defensor de la teoría B. Craig dice que Dios sabe el futuro porque lo predice, porque puede predecirlo, pero que Dios existe en el tiempo. Lo que pasa... un momento, perdón. Sí. Lo que pasa es que Craig lo que plantea es que la manera en la que Dios es atemporal, antes no, pero que atemporal sí en el universo, es en cierto modo, a ver, es muy difícil de resumir aquí, pero es como, imaginemos o sea, vamos a imaginar el tiempo de manera relacional, no de manera sustantiva. O sea, el tiempo es la medida del cambio en las cosas. Me gustaría hacer aquí una pausa para que expliques esta parte de Dios, para explicarle a la audiencia las teorías A y B del tiempo, no hacerlo confuso, hacerlo con unos modelos a escala y con una pieza de cultura popular que todo el mundo conoce, que es Volver al Futuro. Teniendo en cuenta, aquí tenemos a DeLorean, la teoría A del tiempo diría que cada vez que Marty McFly o el Doc o ambos están viajando en el tiempo, están existiendo en ese presente, y que al viajar a 1955 ese sería el único presente conocido, y al volver a 1985 o ir a 2015 ese sería el presente conocido como tal, única y exclusivamente, y que lo demás, por muy variable que sea y los cambios que se hayan hecho en el pasado o en el futuro afectaran al otro 1985, no existiría. La teoría del tiempo, que es más lo que se explica en la película, nos dice que el 1955, el 1985 y el 2015 existen simultáneamente como líneas del tiempo, y lo que hacen Marty McFly y el Doc en el DeLorean es viajar entre temporales que existen conjuntamente y que al mismo tiempo se afectan entre sí. Es una forma de mostrarlo burdamente con cultura pop, pero más o menos así funcionaría. Exactamente, sí, exacto. Exacto, pues perfectamente. Pues tomando esto como explicación de la diferencia entre las dos teorías, yo lo que diría es que, que Craig evita la teoría B del tiempo porque su manera de entender a Dios como atemporal, digamos que para él Dios, en cierto modo, está en el primer instante. En el primer instante del tiempo, Dios existe y es atemporal. Dirás, hombre, pero si es el primer... A ver, y además Dios, creí que había dicho que no existen los instantes, ¿no? Pero bueno, en el punto inicial del tiempo, en el punto inicial, está Dios. Y ahí es atemporal porque todavía no se ha producido ningún cambio. O sea, el primer cambio se produce a partir de que Dios provoca el primer cambio. Entonces, Dios es atemporal porque estando en el punto inicial, ahí es atemporal en el sentido de que no hay cambio. Y cuando Él provoca que haya cambios, Él pasa a ser temporal porque Él coexiste con esos cambios. Pero esta manera de entenderlo hace superfluo a Dios. Y de hecho yo en mi texto puse un argumento de un teísta, por cierto, pero que me gustó mucho, de Filón de Alejandría, que decía que de hecho, si entendemos el tiempo como la medida del cambio, él decía que la materia, Filón de Alejandría decía que la materia podría existir antes del tiempo, porque sería materia que antes del primer cambio está existiendo de una forma estática, digamos. O sea, y que cuando es el primer cambio, pues la materia empieza a cambiar, ¿no? Pero que de hecho, que tiene que existir, o sea, la materia propiamente tiene que existir antes del tiempo para Filón de Alejandría, porque para que cambie tiene que existir antes de cambiar. No sé si se entiende esto. O sea, sé que es muy... O sea, sí. Que para que cambie, o sea, para que se produzca el primer cambio, para que inicie el tiempo con el primer cambio, pues es el primer cambio. La materia existe antes, sin
sin cambiar, ¿vale? O sea, es como que existe sin necesidad del tiempo, pausa, por decirlo así, ¿no? Sí, sin cambiar y que después, con el inicio del tiempo, pues empieza a cambiar, pero ya existía antes del primer cambio. Y de hecho, es que la variable de cambio es tiempo, o sea, realmente. No hay un cambio si no hay tiempo. Exacto, pero entonces yo a lo que voy aquí es, ¿y qué es más razonable? Que en el punto inicial no hubiera materia y en el segundo momento, o sea, en el segundo instante, por decirlo así, o en el segundo estado de cosas, apareciera ex nihilo la materia, o entender que en el punto inicial del tiempo había materia y en los momentos sucesivos esa materia cambiaba de posición o de lo que sea. Tal y como es nuestra experiencia, nos parece más razonable que en el punto inicial hubiera algo, da igual si está en forma de materia o en forma de... Porque aquí ya volveríamos a hablar de las fluctuaciones cuánticas y estas cosas, que podríamos... Pero da igual. O sea, que en el punto inicial ya estuviera lo que va a constituir el universo y que a partir de ahí empieza a cambiar. Pero eso es mucho más acorde con nuestra experiencia que el hecho de que en el punto inicial no hubiera nada y en el siguiente, ex nihilo, Dios creara algo. Porque es una forma de causación que, como he dicho antes, no hemos observado nunca. Entonces, un poco ya para ir resumiendo, porque por desgracia os voy a tener que dejar y... bueno, llevamos 2 horas, sí, pero además, me gustaría, podríamos quedar a lo mejor otro día para comentar la segunda fase del Kalam, claro, que hemos dejado la cuestión de por qué dicen que la causa es Dios. Y creo que da mucho juego, esa parte es muy interesante cómo intentan defenderlo. Pero ya para concluir, y ya os doy paso a vosotros, yo para concluir lo que diría es, yo creo que realmente no todo, o sea, yo creo que hay cosas incausadas, que hay cosas que no tienen causa, o sea, no... porque si todo tuviera una causa, eso me comprometería o con un infinito causal o con la causa sui. O sea, que hay cosas que se han causado a sí mismas. Y yo no acepto ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, yo creo que no todo tiene una causa. La cuestión es, ¿el universo es un buen candidato para ser algo que no tiene ninguna causa? Yo diría que sí, porque simplemente, para resumirlo, diría que si el universo tuviera una causa, o sea, aceptar esa idea me compromete con que haya causas atemporales o causas que no son antes en el tiempo, y me comprometería con que haya causación ex nihilo, o sea, con cosas que no son causadas con materia, con transformación de una causa material previa. Por lo tanto, como me obliga a aceptar formas de causación extravagantes, totalmente alejadas de mi experiencia, yo rechazo esas formas de causación con motivos muy razonables para hacerlo y rechazo que el universo tenga una causa. Y además, por supuesto, me acojo a un principio de la lógica fundamental que, bueno, muy, muy importante, que es la navaja de Occam, que me lleva a no multiplicar innecesariamente las causas ni las entidades, ¿no? Entonces, pues como no tengo por qué multiplicarlo, porque ya simplemente he llegado a que el universo es la cosa incausada y encima no tengo por qué multiplicarlo añadiendo formas de causación rarísimas que nunca he visto, como la causación atemporal o la causación ex nihilo, pues por eso rechazo que el universo tenga una causa, para no comprometerme con esas formas raras, extravagantes de causación y encima añadir una causa a lo que no la necesita, que es el universo, por mucho que haya empezado a existir según cierta definición de Craig de empezar a existir, ¿no? Esa sería, de forma resumida, mi conclusión. Okay. De lujo. Pues yo creo que en este caso estamos haciendo una inferencia a la mejor explicación, ¿no? Como ¿sí? Acabas de mencionar con la navaja de Occam, estamos tomando esa explicación más parsimoniosa, aquella que no está multiplicando los entes de forma innecesaria, que no está asumiendo cosas o que asume menos cosas sin evidencias. Exacto. Y por tanto es más probable que sea la correcta. Pues yo quisiera de alguna forma leer algunos comentarios que tenemos aquí. Sí. Aquí nos estaba diciendo Hosbel que la materia tampoco puede existir sin tiempo. Y Pero, dime. O sea, bueno, está bien, dale. No, pues ibas a decir algo. No, es que lo comentamos hace rato, no es que no puede existir, sí. Es que no puede cambiar si no hay tiempo.
Sí, a ver, yo de hecho, como mínimo en el plano puramente lógico, como mínimo a nivel de concebirlo, yo puedo concebir una materia estática sin cambio. O sea que si estamos entendiendo el tiempo de manera relacional, que es como prefiere hacerlo Craig cuando emplea esos argumentos, entonces puede haber materia sin tiempo porque es materia que no está cambiando. Ya está. Es una cosa material que no cambia. Si entendiéramos el tiempo de forma sustancial, o sea, de como que el tiempo es algo, a lo mejor habría algún argumento para intentar defender que la materia es dependiente del tiempo o algo así, pero bueno, a Craig no le conviene esta forma de entender el tiempo, ¿no? O sea, pero que según habría que, como dices tú, habría que haber, tendría que haber alguna explicación o algún argumento lógico para poder decir que no podría existir si no hay tiempo. O sea, no tenemos algo al menos fuerte, o al menos que yo sepa, en lo que una cosa pueda prescindir de la otra, no sé. Cierto, sí. Mira, y ahora comentan, de hecho, que la materia, desde el punto de vista relativista, la existencia de materia le da forma al espacio-tiempo a su alrededor. Fíjate, pero es que esa concepción de espacio-tiempo es una concepción sustancialista, porque, de hecho, en la relatividad prácticamente todo se entiende de forma sustancial, o sea, el espacio, el tiempo y la energía también, todos son sustancias para Einstein, supongo, o para ciertas formas de entender la relatividad. Y yo estoy dispuesto. Yo en mi texto sobre el Kalam he analizado estas cuestiones entendiendo el tiempo de forma relacional y de forma sustancial, y el espacio de forma relacional y de forma sustancial, y la energía de forma relacional y de forma sustancial. Vuelvo a repetir para quien haya llegado nuevo y que esté un poco desubicado con esto, que me refiero a que el tiempo, o sea, a ver, de las cuatro, digamos, grandes cosas que en general decimos que están en el universo, ¿no? Que son espacio, tiempo, materia y energía. La única en la que se suele decir que es una sustancia, invariablemente, es la materia. ¿Y qué es la sustancia? Pues filosóficamente la sustancia es algo que existe por sí mismo. O sea, es una entidad, algo que existe. El tiempo es una sustancia, o sea, hay una cosa existente que es el tiempo. Algunos te dirán que sí, algunos te dirán que no. Hay filósofos que dicen que no, que el tiempo es una abstracción, es una relación que lo único que nos dice es en qué medida cambia la materia. La energía es una sustancia. Algunos te dirán que sí, algunos te dirán que no. Algunos te dirán que la energía pues es cuánto tú muevas un objeto a lo largo de una distancia aplicando una fuerza. Entonces, yo, como no quería comprometerme para que nadie se me escapara por ningún lado, he analizado estas cosas desde las posturas, relacionales y desde las sustancialistas. Aquí lo que estaba comentando yo era la postura relacional que tiene Craig respecto al tiempo, y ya te digo que desde esa postura relacional, que es la que intenta para evitar ciertos problemas como los que yo planteo con el anti-Kalam T, pues Craig lo que plantea es esto, que el tiempo es solo la medida del cambio. La medida del cambio no implica ningún tipo de... O sea, la materia puede existir sin cambiar. O sea, por lo menos a nivel lógico, a nivel puramente lógico. Estamos hablando en un plano abstracto, como lo haría el propio Craig, ¿no? Sí. Y ya está. Entonces, yo lo que me pregunto es por qué no puede ser el universo lo que existe. Si simplemente la pregunta es esa, ¿por qué no puede ser el propio universo lo que existe desde el primer instante? ¿Por qué pone a Dios en ese primer instante? No tiene ningún sentido. De hecho, hasta cierto punto creo que... Bueno, dale, ahorita digo yo. De hecho, hasta cierto punto, si concebimos la materia existiendo sin cambio, podríamos perfectamente decir que es el universo, nada más que no como lo conocemos actualmente, o sea, no con los cambios que lo llevaron a ser lo que actualmente es. No sé sí. cómo ven ustedes esto. Es que aquí lo malo es que se considera un blanco y negro. O existe el tiempo o no existe el tiempo, pero no se está considerando a lo mejor un punto, siendo que el tiempo es como un tipo de flujo, un punto en el que a lo mejor el tiempo existe, pero por decirlo de alguna manera de existir, ¿no? Pero en una forma distinta. Vamos a plantearlo así, como se plantea en la teoría del Big Bang, así como que muy, muy sencillito, ¿no? Todo está concentrado en un punto y luego se expande, ¿no? A lo mejor el tiempo no está corriendo de la misma manera en la que corre en este momento. A lo mejor el tiempo en ese punto concentrado está corriendo, pero de una manera distinta. No sé si me doy a entender.
O sea, a lo mejor no, porque ahorita al momento de expandirse, se expande el espacio-tiempo, o sea, lo que es la materia, el espacio-tiempo, y todo va como de manera, vamos a ponerlo así, para no confundirnos mucho, es como constante, ¿no? Se expande el universo a medida que va pasando el tiempo. Pero se considera como que, es que antes del tiempo no había tiempo. Bueno, de manera práctica sí, es cierto, porque pues antes del tiempo, como lo conocemos ahorita, pues no existía el tiempo como tal, pero no sabemos, o al menos no se está omitiendo que puede haber otras opciones en las cuales a lo mejor el tiempo se comportaba de manera distinta, así como el universo se comportaba de manera distinta al momento de ser un punto concentrado de todo lo que hay. La singularidad. ¿No? ¿Me doy a entender o no? Sí, entendido. De hecho, he escuchado alguna vez posturas así para explicarlo, como alguna vez he escuchado una postura que sería como que el tiempo, a medida que nos vamos acercando, rebobinando hacia el punto del Big Bang, es como si su transcurso se fuera ralentizando infinitamente, Ándale. lo cual nos llevaría a una especie de paradoja como, ¿no? Como si tú vas eternamente frenando y nunca llegas a frenar del todo, ¿no? O sea, es otro infinito, pero es un infinito que nunca llega a cierto límite. ¿Se entiende, no? Sí, como si se comportara de manera asintótica, ¿no? De que exacto. Se va acercando, pero nunca toca el cero, por decirlo así. Pero nunca llega. Oh, qué dolor. De forma asintótica, perfecto. Pues sí, a ver, bueno, yo os tengo que ir dejando porque me había comprometido a... Pero me gustaría que algún día comentáramos... Sí, lo reagendamos. Para comentar la segunda fase, ¿no? Sirve que la gente que de alguna forma se quedó como con las ganas, pues ya sabe, ¿no? Que tenemos segunda parte. Ahí igual y aprovechando, a lo mejor si hay oportunidad, Aristarchus, también estás invitado cuando gustes aquí a mi canal de Escepticismo Racional a tener una charla de algún tema que podamos ahí poder comentar, porque creo que hay muchas cosas de las que podríamos hablar y la gente, pues también, pues al menos la gente que me sigue a mí también te puede empezar a seguir a ti, porque creo que lo que comunicas es bastante importante. Tiene mucho valor. De hecho, yo te quiero decir también que pues cuando aquella vez Sonny Lee te presentó con nosotros, pues bueno, yo te lo comenté y ahorita te lo comento también aquí en el canal. Soy un gran fan, me gustan mucho tus videos. Gracias. Pues muchas gracias y bueno, y por supuesto es un placer conversar con vosotros y sí, me gustaría seguir conversando de estos temas y un momento, es que me están... iba a decir que sí, cualquiera de vosotros que quiera contactar conmigo para hablar de cualquier tema, pues a través de Armandoski, no tengas inconveniente en darle en mi WhatsApp. Sí, claro. Y nada más que decir, pues un placer, un saludo a todos los del chat. Sí. Y ya quedaremos para seguir hablando, porque falta la segunda fase. Ya la segunda parte, sí. Gracias por acompañarnos, Aristarchus. Ya para terminar, pues gracias a todos los que comentaron, gracias a todos los que apoyan, igual a los Patreons, si nos quieren apoyar, acuérdense que tenemos nuestra cuenta en Patreon que está en la descripción de todos los videos que subimos. OnlyFans. Y antes de despedirnos, recuerden que el gel antibacterial tiene poder, la sangre de Cristo no. Entonces, no se les olvide, acuérdense de ser... Recuerden también usar condón para entrar y cubrebocas para salir. Y por cierto, aquí estaban diciendo que invitáramos a Sonny Lee, el ateo normal, ya lo hemos tenido tanto Alan en su canal como yo en el mío, sí. y también nos dijeron, falta en la navaja. De hecho, ya le habíamos comentado desde hace un montón, pero no se ha podido hacer. Pero bueno, estamos coincidiendo. Ya para dejar ir a Aristarchus, nada más que queda la frase de Julián y ya nos vamos. Ok, pero entonces como hoy lo voy a decir para no usar el término mexicano, como tenemos varias audiencia de España, lo voy a decir con él exactamente. Todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia es evidentemente gilipollas, o evidentemente una gilipollada. La gilipollez. Exactamente. Pero bueno, cuídense mucho, muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena noche. Adiós, Aristarchus. Pues, muchas gracias. Chao. Saludo. Chao.